Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, a la hora que me escuches. Mi nombre es Angelis Caro y hoy traemos un tema de vida muy importante, muy común escuchar de ese tema, pero más que eso es un tema que eso debe erradicarse en algún momento. Siempre hablamos del tema, pero nadie habla de cómo erradicar y salir de esa situación. Porque ¿saben algo? Que he aprendido en este tiempo de mi vida, que no ha sido muy largo, pero tampoco muy corto. Y es que a veces nos enfocamos en lo que no debemos estar enfocados. Nuestra vista está enfocada en todo menos en lo que nos corresponde estar enfocados. Nos angustiamos por todas las cosas, nos preocupamos por todo y por todos. Bueno, hay personas que dicen que no se preocupan por nada, pero es mentira. Siempre estamos en algo. Y las que de verdad no se están preocupando y que viven tranquilos, esas personas no caen en este tema, y es en el tema de la depresión. Depresión, sea cual sea, cualquiera que haya sido el detonante, depresión es depresión. No hay gente que pondera la depresión, que una más fuerte que otra. Sí, yo digo que la depresión es la depresión. El tema es la actitud con que tú la tomes, o la actitud que tengas mientras la estás tomando. Si tienes una actitud muy nube negra, obviamente se te va a complicar, como una enfermedad. Si tú no la atacas a tiempo, se te va a complicar, pero eso no quiere decir que deje de ser. Si tienes una gripe y dejas que se te pase el tiempo, entonces se va a convertir en una neumonía, una pulmonía, se va a complicar. Asimismo, la depresión, nos hablan de cuáles son las cosas que nos pueden causar la depresión, que cuáles son los síntomas, que todo eso. Y cuando buscas en internet te vuelves loco pensando y viendo todas las cosas. Lo primero que yo recomiendo es que no mires el internet. Si quieres saber algo, pues busca tu médico de cabecera. Pero ¿sabes qué? A la primera persona donde debemos recurrir es a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Y no se trata de religiosidad, como yo siempre digo. Yo no soy religiosa. Yo creo que existe un Dios y espero que tú también. Pero si no es así, pues recurre a los médicos, porque los médicos están puestos por Dios. Pero no para terribilizar el asunto, sino para cortar de una vez eso, porque nos dejamos llevar por tantas corrientes del mundo y muchas están equivocadas. No crean que todos no todo el mundo tiene la verdad en sus manos. Aunque sean médicos, aunque sea lo que sea, todos nos podemos equivocar. Todos tenemos esa probabilidad de equivocarnos en todo. Incluso, y les puedo decir por qué debemos ir a Dios. A mí me dijeron que yo no podía tener, los médicos me dijeron que yo no podía tener hijos, por eso lo dice la ciencia. Pero ellos se guían por lo que ellos han experimentado, por lo que ellos ven, por lo que ellos evalúan. Y a través de su conocimiento, sus teorías, lo que te está pasando en tu cuerpo. Pero yo tuve dos hijos. Pero porque luego fui a la fuente del Creador, que es el que conoce mi cuerpo, el que conoce todo, y me dio la oportunidad de poder tener un hijo, 2 hijos. No uno, sino 2, a pesar de que los médicos dijeron que no podía. También pasé por una depresión posparto, y la depresión posparto me comenzó porque pensaba que no podía con todo lo que requería ser una madre, esposa, ama de casa. Tuve que dejar muchas cosas. Entonces mi mente se empezó a sentir, mi alma se empezó a reprimir, y entonces empecé a sentir todo lo que se siente cuando una depresión. Me sentía triste, en fin, debería haber estado feliz, pero no. Entonces imagínense, no disfrutamos ciertas cosas por andar pensando tanto. Y esa depresión, digamos que no la llevé al extremo. Los médicos me dijeron, pues, vas a tener que tomar esto, mientras tanto, no le vas a poder dar pecho a tu hijo, porque si estás tomando una pastilla para dormir, para tranquilizarte, para relajarte. ¿Y saben qué? Solamente me tomé una pastilla. Y cuando vi que me noqueó, o sea que no me podía despertar, y escuché a mi hijo llorar, yo dije, no, yo no voy a tomar esa pastilla. No por ser desobediente a lo que el médico me dijo. Yo me la tomé, pero me cayó muy mal.
Yo caí como una roca, o sea, yo estaba consciente pero no me podía despertar, como si hubiese tenido mi alma activa pero mi cuerpo muerto, una cosa así. Y fue una sensación terrible. No digo con esto que vas a desobedecer a tu médico, pero cuando yo fui a Dios, entonces empecé a salir de esa depresión. Empecé poco a poco a limpiar mi cuerpo, porque a veces yo sentía que el problema era que estaba recién dada a luz, que yo no podía con todo el peso, que yo no podía con aquello, que no podía con lo otro. Pero lo que me hacía falta era valentía, lo que me faltaba era fortaleza, lo que me faltaba era confianza en mí misma, lo que me faltaban era ciertos principios, lo que me faltaba era madurez. Me faltaban otras cosas y yo estaba enfocada era en que, bueno, no puedo con esto, no puedo con aquello, no puedo con lo otro. Y la gente te quiere venir a decir qué hacer con tu vida. Y yo no quiero venir aquí a decirles qué hacer con tu vida. Yo te estoy dando un ejemplo de lo que yo hice con la mía. Y yo sé que mi receta de repente no te va a servir porque no es lo mismo. Quizás tú estás pasando una depresión mucho más fuerte porque siempre decimos así. Es que tú no sabes cómo me siento yo. Es que lo tuyo no tiene nada que ver con lo mío. Es que lo tuyo fue una depresión. Fue una depresión. Sin importar si fue después del parto, pero es una depresión. Sin importar si fue después de que me dejaron, es una depresión. Sin importar, o sea, no podemos comparar la depresión de nadie con la de nadie. Sigue siendo una depresión. Porque los síntomas son los mismos. Unos más fuertes que otros por lo que le estoy diciendo. Quizás tú tienes más tiempo pensando en eso, tienes más tiempo creyendo en eso, tienes más tiempo dándole fuerza. Y yo entiendo, no es fácil porque es como un círculo vicioso. No es fácil salir de ese círculo vicioso. La única persona que me sacó a mí de ahí, digo persona porque yo sé que Dios es una persona para mí porque es mi padre, yo lo veo así y es mi pensamiento y mi sentimiento. Quizás tú tengas otro, pero ese es el mío. Y yo respeto el que tengan los demás o si no lo tienen. Aquí estamos hablando de cómo vamos a superar una depresión, ¿verdad? Aquí no se trata de que tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo aquí exactamente. Te estoy hablando de las posibilidades que hay en ti mismo para poder salir de donde estás metido o metida. Lo primero que tienes que hacer es identificar qué estás pensando. ¿Qué estás pensando? Pues yo me decía, yo no puedo, ¿hasta cuándo? Esto es mucho para mí, yo sola no puedo. ¿Cuándo? Me hace falta mi papá, me hace falta mi mamá, porque estaba lejos de ellos aparte. Me hace falta aquello, me hace falta lo... Tenía todo, tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi esposo, tenía trabajo, tenía todo. No tenía nada que... O sea, dentro de lo que todo el mundo quiere tener, quizás no millones, porque en ese momento yo necesitaba eso. Yo tenía lo que quizás muchas mujeres han querido tener en ese momento. Una familia, casada, con hijos, viviendo bien, tranquilo. Pero ¿por qué estaba viviendo una depresión? Y así nos pasa. Si tienes un buen trabajo, si tienes una buena casa, si tienes un buen todo, ¿por qué caemos en depresiones? Bueno, deberían caer en la depresión de las personas que no tienen nada. Vamos a llevarlo hasta ahí, porque quizás tienen más excusa de decir, bueno, mira, estoy deprimida porque no tengo que comer en mi casa. Estoy deprimida porque mi hijo está en las drogas. Estoy deprimida porque mi esposo me dejó por otra. Estoy deprimido porque mi casa se me está cayendo encima y no sé qué hacer. No puedo hacer nada, ¿verdad? Pero cuando tienes posibilidades de hacer, cuando tienes apoyo, cuando tienes personas a tu alrededor, quizás está muy fuerte de empezar a decir que no tienes. Tendrías que enfocarte en lo que tienes. Nos enfocamos en lo que no tenemos. Hay que enfocarse en la fortaleza, en lo que tenemos. Porque lo que no tenemos, no lo tenemos. Y ya, no podemos contar con eso. Algún día llegará, en algún momento veremos. Y también hay depresiones por enfermedad. Yo entiendo, porque yo también he tenido que pasar, como todos los seres humanos, me he enfermado y he tenido que pasar momentos difíciles de enfermedad. Pero ¿sabes qué? Pero lo principal que hay que hacer es buscar de Dios y buscar de la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros empezamos a ver todas esas promesas. Él no te va a dejar, no estás solo, no te vas a desamparar. Fueron las cosas que yo vi, fueron las cosas que yo empecé a hacer porque yo no sabía nada sobre Dios. Y cuando me empecé a llenar de esa fortaleza y esa fe, te tienes que llenar de principios de la fe, principios de la confianza, hay muchos principios que puedes empezar para que se conviertan en valores y comenzar a vivir en eso
para que te puedas llenar de algo, porque no tenemos de dónde agarrarnos cuando vienen los problemas, las enfermedades, las situaciones. Entonces, nuestra mente no hay nada que sacar de ahí. Cuando tú tienes un problema de supervivencia, tu cuerpo se activa para hacer algo. Si está en peligro, corre. Si estás nervioso, te asustas y tu corazón se acelera para activar tu cuerpo. O sea, hay muchas cosas. Yo no soy científica ni soy médico, pero sé que hay muchas cosas que se activan en tu cuerpo. Cuando estás embarazada, tu cuerpo se adapta, empieza a generar más, tu corazón cambia su forma de manejo, la circulación es diferente, todo es diferente porque tu cuerpo se está adaptando, y así mismo nosotros debemos adaptar nuestra mente y empezar a meterle cosas a nuestra mente. Como dice uno de los psicólogos que yo sigo, uno de mis mentores, yo lo veo así, él dice: tenemos que amoblar nuestra mente, porque definitivamente que si nosotros tenemos algo allí, cuando tenemos una situación, inmediatamente vamos a agarrar algo de ahí. No tenemos que estar buscando nada, por lo menos en este momento. Yo puedo decirte que si yo tengo algún problema de fe, lo busco necesito fe, fortaleza, voy a la palabra de Dios y me lleno de eso. Yo no tengo que ir a pedirle a nadie: mira, háblame de la fe. Si alguien me habla de la fe, lo escucho. Y si tengo que consultar algo sobre algo, lo hago. Pero sé a quién voy a ir, sé cuál es la fuente que debo ir primero. Si necesito fe, si necesito esperanza, si necesito paz, si necesito amor, voy a la fuente. ¿Qué es la fuente? ¿Quién es la fuente? Dios. Entonces voy a su palabra. Él a lo mejor no te va a hablar audiblemente. Hay personas que le ha hablado audiblemente, pero a mí no me ha hablado audiblemente, me ha hablado a través de su palabra, a través de otras personas. Entonces, si yo necesito algo ahorita en la fe, sí necesito algo, a pesar de que yo me he llenado de fe en muchas cosas, sí necesito de vez en cuando, pero sé a dónde voy a ir, estoy consciente y tengo algo en mi mente y digo: no, yo no estoy sola, no, Dios no me va a desamparar. Si todo el mundo me desampara, yo sé que Dios no lo va a hacer. Si todo el mundo me traicionara, no importa, yo sé que Dios no lo está haciendo. Entonces yo me agarro de allí, me agarro de lo que tengo en mi mente, pero no tengo que leer para poder saber eso. Tengo que buscar de la palabra para hacer. Entonces las personas no buscan. Entonces buscamos en internet, y yo lo digo por experiencia, buscamos en internet donde sale cada locura, y hay cosas buenas, hay médicos hablando y de todo, pero hay mucha gente pesimista, hay mucha gente que está diciendo cosas contrarias a lo que nosotros creemos, nos asustamos y entonces perdemos la esperanza, la fe, no sabemos qué hacer y nos preocupamos más y perdemos la calma. En fin, o sea, una cantidad de cosas que no les puedo explicar en este momento, que son tantas. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar llenar nuestra mente de algo bueno para llenarnos en el momento que lo vamos a necesitar, de conocimientos. Si alguien se va a la selva, alguien va a ir a la selva, necesita tener las herramientas y técnicas de supervivencia, porque si no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para poder sobrevivir? Para poder mantenerse ahí, sobrevivir. Muy difícil, ¿no? Entonces, por eso digo que necesitamos urgentemente buscar la forma de amoblar nuestra mente. Confiar también en Dios. Si conoces a Dios, si no, te invito a que lo conozcas, a que busques, a que experimentes, porque Dios nos dice que experimentemos su grandeza, experimentémoslo, probémosle. En muchas cosas lo podemos probar para que sepas que Él existe. Mira la vida de otros. Yo salí de esa depresión, no fue gracias a mí, fue gracias a Dios que me dio la persistencia como un valor, como un principio y fe para poder mantenerme firme y no decaer en ese momento que estaba tratando de salir de ella. Busqué todas las herramientas necesarias para poder salir adelante. Fue así como mi fe comenzó a cambiar, como todo comenzó a brillar en mi vida. Y no era un brillo que era buscando solamente sobrevivir y ver cómo resolvía en ese momento. No, era buscando resolver mi vida de alguna manera integralmente, de manera integral, porque nosotros a veces no necesitamos sino las personas correctas, las palabras correctas, pero a veces nos enfocamos en todo menos en lo correcto. Buscamos todo menos lo que
deberíamos estar buscando. Entonces, más que hacer lo que yo hice, es un consejo y es algo que tenemos que tratar de erradicarlo. ¿Cómo erradicamos esas situaciones? Pues cuando nos sobrevenga un problema, tenemos que tener las herramientas. Claro, no vamos a saber siempre si ojalá superamos qué nos viene en la vida para estar preparados. No vamos a estar preparados siempre, pero por lo menos tengamos lo básico. Por lo menos tengamos algunos principios básicos de fortaleza, de persistencia, de fe, de paz, para poder superar los obstáculos más, vamos a decir, los que más se presentan en nuestras vidas. Y para poder salir adelante sin necesidad de estar tomando pastillas, sin necesidad de estar medicándote, sin necesidad de estar buscando ayuda de 1000 personas. No digo que no lo hagas, pero tienes que preparar tu vida para que puedas superar las cosas tú. Y no andemos cometiendo locuras, no andemos pensando, porque la depresión nos lleva a pensar de todo, hasta hay pensamientos de suicidio. Yo nunca lo tuve, gracias a Dios nunca lo tuve, pero sé que esos son también pueden presentarse ciertos síntomas, no a todo el mundo, y es algo que todo el mundo lo sabe, o sea, no es algo nuevo, es algo que siempre ha pasado. Ahora se habla más abiertamente de eso, ya no hay tabú sobre el tema de la depresión. Pero la gente, en vez de, nos tenemos que unir para cambiar, no para echarle más leña al fuego en la depresión. La depresión es digamos que para mí, es algo pasajero. Pero si nosotros le echamos más, le seguimos echando más agüita, más fertilizante, lo cuidamos, lo regamos, bueno, vamos a tener un árbol de la depresión. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es no asustarnos. Cosas que pasan, el hablar. Mira, si tú tienes algún sentimiento en ti, sácalo. Claro, no voy a decir que tengo rabia y voy a golpear a la gente. No. Si tienes algún resentimiento por alguien, que alguien te hizo algo, si alguien te dejó, por ejemplo, y estás deprimida porque te dejó o te fue infiel, perdona a esa persona. Tú misma, aunque él haya sido o ella haya sido la que te hizo lo que te hizo, perdónala tú primero y tú vas a ver cómo eso se va y vas a limpiar tu corazón y no vas a necesitar, ni siquiera te vas a deprimir porque tú dijiste, bueno, lo perdoné. Bueno, algo bueno va a pasar en mi vida, tendré otra oportunidad. Entonces empiezas a pensar diferente. Pero si nos llenamos de rencor, ¿qué vamos a hacer? Estamos echándole más leña al fuego. Si yo, en mi caso, que no había nada que echarle la culpa a nadie, eso era peor, porque si tú tienes una depresión porque te dejaron, tú sabes tú sabes qué fue lo que pasó y bueno, él me hizo esto y por eso estoy así. Pero cuando tú tienes todo y no hay dónde ver, o sea, a mí no me estaba pasando nada, nadie me estaba haciendo nada. Caí en depresión simplemente porque me sentía angustiada, porque era primeriza. ¿De dónde me agarraba yo para decir, bueno, es que estoy deprimida? ¿Por qué? ¿Cuál era mi excusa? Ninguna. No tenía excusa. La única era estoy sola. Pero ¿quién? Todo el mundo, si se casa, tiene su familia. Tú no tienes por qué tener a tu papá, a tu mamá, media familia metida en tu casa. Esa es una mentalidad que tenemos nosotros de creer y de pensar que nosotros tenemos que tener a que nos estén ayudando todo el tiempo, que tengamos a la media familia metida y no. Los animales tienen a sus hijos y los gatos tienen hasta, una cantidad grande de hijos. ¿Quién ayuda a un gato? ¿Quién ayuda a un perro? ¿Quién ayuda a un animal en la selva cuando tiene sus hijos? Nadie. Ellos tienen que aguantarse sus días con su cachorro, sea la cantidad que sea. Y así mismo nosotros tenemos que tener la tenemos. Lo que pasa es que nos hemos quitado la supervivencia en eso, pensando que nosotros necesitamos y no es así. Podemos hacerlo. Y hemos visto casos. Mi abuela tuvo 9 hijos y ella no sufrió nunca de depresión y tampoco tenía ayuda de nadie.